Cambiamos de asunto en esta noche de martes y lo hacemos para hablar de un tema que preocupa y ocupa, nunca mejor dicho, a muchas personas. Nos encontramos en época prenavideña, época en la que tradicionalmente son muchos los negocios, los comercios, principalmente del sector servicios, donde aumentan las contrataciones, aunque sean temporales, aunque sea para este periodo de Navidad. Bueno, como saben, hay más demanda que oferta en cuanto a puestos de trabajo, con lo cual las empresas se encuentran con muchísimos candidatos para optar a un solo puesto o muchos candidatos para optar a unos pocos puestos y tienen la obligación de elegir. Bueno, pues una vez seleccionado el currículum, llega la entrevista de trabajo. Bueno, ¿cómo afrontar esa entrevista de trabajo? ¿Cómo han cambiado las pautas de comportamiento? ¿Qué piden nuevo las empresas que antes, pues, por ejemplo, no pedían? Bueno, para hablar de todo ello se encuentra esta noche con nosotros María Isabel Díaz, presidenta de la asociación Ir Pa'lante, que se ocupa precisamente de estos temas. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ustedes tienen mañana en la Biblioteca de Asturias, en la Biblioteca del Fontán, en Oviedo, una jornada de 6 a 8 de la tarde donde se hablará de esto, donde entidades de intermediación laboral, ayuntamientos, empresas de trabajo temporal, bueno, pues precisamente responderán a las personas desempleadas, bueno, pues qué es lo que buscan, cómo se hacen estas entrevistas, bueno, un poco ayudar a estas personas, ¿no? No obstante, como paso previo, ¿cómo afrontar una entrevista de trabajo? Bueno, hay cosas que son básicas de toda la vida, ¿no? Por ejemplo, el tema de llegar puntual es una de las cosas que siempre se tienen en cuenta, siempre se ha hecho y se sigue haciendo. Es importante también ser una persona, cauto en cuanto a comentar con las personas que pueden estar en la sala, cuándo le llamaron, por qué le llamaron, de qué manera. Es decir, hay que mantener una relación cordial, pero procurar no dar demasiada información porque eso puede crear ciertas expectativas o comentarios que pueden crear cierto ambiente, ¿no? Claro. Es importante. Luego, cara a afrontar la entrevista directamente, hay dos cosas básicas que hay que tener en cuenta. Una es mantener el control, es decir, uno tiene que mantener el control en todo momento de la entrevista, en el sentido de la ansiedad, de controlar pues, los nervios, lo mal que lo pasas, porque es lógico, es una situación de estrés, ¿vale? Eso se va a valorar muchísimo porque una de las cosas que se valora mucho es el tema del autocontrol en el puesto de trabajo. Entonces eso se va a valorar muchísimo. Una técnica que podemos utilizar puede ser, por ejemplo, la visualización, que la utilizan muchos profesionales, sobre todo a nivel de deporte y de otras disciplinas, referido a vernos de manera exitosa en esa entrevista, es decir, hacer la entrevista en nuestra mente con verbos en presente, sí, y siempre viéndolas como un éxito, para que nos ayude a controlarla. Hay otras formas de controlar. Hay que tener en cuenta mucho la comunicación no verbal, porque hablamos mucho con los gestos que hacemos, claro, y mucho más que con las palabras, ¿vale? Claro. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hay, pues, por ejemplo, pequeñas pistas que podemos hacer. Personas tímidas que se cortan mucho mirando a los ojos a la persona, pueden mirar al triángulo que se establece aquí en medio, porque la otra persona piensa que la estás mirando a los ojos y en realidad no la estás mirando. Puede ser un truco, ¿no? Bueno, y entonces hay que tener control de la ansiedad y hay otra cosa que hay que tener muy en cuenta, que es la empatía con el interlocutor. Ajá. Eso es decir, ponerse en los zapatos del señor que uno tiene enfrente. Sí. El señor que uno tiene enfrente le está entrevistando, pero también es una persona y también quiere cosas, ¿no? Quiere cosas igual que las quiero yo. Y yo lo que tengo que saber es qué es lo que esa persona necesita, qué es lo que esa persona quiere y qué le puedo dar yo. Claro. Eso es muy importante. Entonces, si consigo empatizar con esa persona, muchas veces hasta mimetizamos gestos, es decir, hacemos hasta los mismos gestos de la persona de enfrente. Es una forma de empatizar, por ejemplo, con la persona de enfrente. Y, por supuesto, es muy importante conocer, para la persona que uno tiene enfrente, que es el entrevistador, normalmente suele ser el empresario, pues, porque hay pocas empresas grandes en Asturias. Sí, sí. Bien, entonces el empresario, para él lo más importante es su empresa, lógicamente. Si para él lo más importante es su empresa, yo como trabajador o posible trabajador de esa empresa tengo que conocer esa empresa al dedillo. Claro. Tengo que saber cuál es la misión de la empresa, es decir, qué es el hoy de la empresa, cuál es la visión de la empresa, es decir, cuál es el futuro que esa empresa proyecta y cuáles son los valores de la empresa. Sí. ¿Para qué?
sencillamente porque yo tengo que conocerme primero a mí mismo, haber hecho un trabajo previo. En la entrevista de trabajo todo se basa en el trabajo previo. Es decir, yo no puedo ir a una entrevista de trabajo sin haber estudiado profundamente la empresa, profundamente el sector y sin conocerme a mí absolutamente, tanto mis habilidades, mis conocimientos, pero no solo eso, también mis competencias, es decir, qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que yo quiero hacer. Eso nos llevaría a la entrevista por competencias. Esto para mí es una cosa nueva y supongo que para mucha gente también. Sí. ¿Qué es la entrevista por competencias? Yo digamos que me quedé en la época de vete temprano, vete arreglado, Siempre, sí. muéstrate educado, ¿vale? Habla lo justito. Bien, ahora, ¿qué es la entrevista por competencias? Bueno, la entrevista por competencias es que nosotros tenemos una serie de actitudes con C, es decir, que hacen que nos comportemos de una u otra manera en el puesto de trabajo. Lo que ha pasado en estos años es que hemos visto que el currículum no es suficiente. No es suficiente, ¿por qué? Porque el currículum solamente me dice de la persona que esa persona tiene una formación o una experiencia. Eso suponiendo que no me esté mintiendo, claro está, que a veces pasa. Error grandísimo que nadie debe hacer. Bien, pero solo no me dice eso, no me dice cómo esa persona va a realizar el desempeño del puesto. Ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Que tú contratas a una persona y esa persona no responde a las expectativas que tú crees que va a dar. Claro. Entonces se utiliza la entrevista por competencias. La entrevista por competencias está basada en competencias clave para el empleo que existen en recursos humanos y que de alguna manera se pueden valorar y se pueden cuantificar. Y se cuantifican normalmente del 1 al 4. Pues a lo mejor competencia básica, competencia media, competencia... ¿no? Que no es necesario tener el alto para todas las competencias, porque todo depende del puesto de trabajo. Existe una cosa que se llama el profesiograma, que si lo buscáis en Google lo vais a encontrar, podéis decir profesiograma camarero y te sale el profesiograma del camarero entero. Otra cosa es que tú lo puedas adaptar a tu puesto de trabajo, que es lo que tienes que hacer siempre. Es decir, la entrevista hay que prepararla, como decía antes, y para eso es muy importante conocer el puesto concreto al que voy a ir. Porque el puesto de camarero no es el mismo en esta tienda, o sea, en este restaurante, que en un centro mayor o que en otro de otra provincia, de otra localidad. No tiene por qué ser lo mismo. Sí que hay cosas que son básicas y hay otras que cambian. Lógico. Entonces hay que adaptarlo. Lógico. Esto de la entrevista por competencias, ¿lo utilizan solo las empresas grandes o también ya lo comienzan a utilizar, bueno, pues una pyme o una tiendita pequeña? Mira, hasta ahora la entrevista por competencias está orientada sobre todo a los profesionales de recursos humanos, porque son los que la saben manejar, evidentemente. Pero sí que hay empresas innovadoras, que cada vez hay más, y sobre todo empresas de sectores como la informática, que es un sector que está moviéndose muchísimo a nivel de innovación y todo esto, empresas de I+D+I, etcétera, que no son muy grandes, pero sí que empiezan a utilizar ahora ese tipo de herramientas, ¿vale? Para poder discernir sobre qué es, pues conseguir una persona que tenga un desempeño excelente, que esté por encima de la media, es lo que buscan. En realidad es lo que se pretende con esto. Y por otra parte, ¿cómo no caer en el desánimo? Porque me imagino que habrá muchas personas que van a una entrevista, van a otra, y como mucho les dicen, bueno, ya te llamo, estoy esperando. Es cierto. Es la parte más complicada de todo esto. Una persona desempleada que está buscando activamente empleo necesita apoyo. Apoyo fundamental. ¿Por qué? Pues sencillamente necesita estar con un grupo de pares que vean, sientan y les pase lo mismo que a ella, de alguna manera, con los que se siente identificado. Eso es lo que nosotros intentamos hacer dentro de la asociación, crear esos grupos de apoyo en los que la gente, de alguna manera, llore cuando tiene que llorar, entre comillas, incluso literal, no importa porque es así, y a la vez consigamos motivarles. ¿Qué pasa? A ver, nosotros tendemos por naturaleza a tener pensamientos negativos. Nuestro discurso interno suele ser negativo. Siempre estamos poniéndonos pues el perfeccionismo, ¿no? Buscamos el error. No, tenemos que buscar el acierto, es decir, tenemos que cambiar nuestro discurso y utilizar un discurso positivo del puedo, yo sé que lo sé hacer, soy el mejor que tal.
Eso es lo que tenemos que hacer y fundamentalmente diferenciarnos. Llevan toda la vida diciéndonos que no nos tenemos que diferenciar. Es un gran error. Hay que diferenciarse. Claro. Y en el mercado de trabajo cada vez más, porque es la única manera de sobresalir. Claro, claro. Dos cosas, de forma breve. ¿Superan mejor una entrevista las mujeres que los hombres o al revés o por igual? Bueno, a ver, depende del tipo de entrevista y depende del tipo de puesto. Hay puestos que son más técnicos, tipo informáticos y tal, que las competencias que necesitan pues son las competencias más técnicas. Sí. Y hay otros puestos, por ejemplo, los puestos que puede haber ahora en la campaña de Navidad son muchos orientados a la atención al cliente. Sí. Generalmente las mujeres las habilidades comunicativas solemos tenerlas mejor que los hombres, porque las hemos practicado durante toda nuestra vida, sí. Porque en lugar de pelearnos hemos tenido que trabajar la comunicación. Sí. Entonces, eso ha hecho que de alguna manera, en líneas generales, siempre hablando en líneas generales, que no todas somos iguales, está claro que normalmente tenemos más facilidad. Cierto, cierto. Y por último, ¿notan que la cosa mejora? Sí. Sí, de verdad, es un mensaje de esperanza para todos. Es verdad que el mercado de trabajo ha cambiado mucho. Es verdad que ahora ya no podemos hacer como nuestros padres, que ya no podemos trabajar durante toda nuestra vida, entrar de aprendices en una empresa y terminar allí. Es verdad que vamos a cambiar de trabajo, según la Unión Europea, entre 8 y 10 veces en la vida, y hay algunos que cambian 300 veces, ¿no? Pero sí que es verdad que el mercado laboral se está empezando a mover y sí que notamos mucho eso. Nosotros tenemos un programa de empleo que hicimos durante este año, en el que participaron 110 personas. 47 de ellas están colocadas y muchas de ellas con contratos bastante, bueno, pues de más de 6 meses. Con lo cual, eso significa que sí que es verdad que se está moviendo. Hace unos años o un año, una cosa así, era muchísimo más difícil conseguir eso. Era un caminar en el desierto. Exacto. Bueno, pues ya lo saben, mañana en la Biblioteca Pública de Asturias, en la Biblioteca del Fontán, de 6 a 8 de la tarde, bueno, pues podrán profundizar estos temas y esperemos que, oye, pues cada cual en la medida de sus posibilidades pues pueda ir encontrando un puesto de trabajo acorde a sus competencias, tal y como nos decía usted. María Isabel Díaz. Sí, os recomiendo que vayáis mañana, porque creo que va a ser muy, muy interesante para todos aquellos. Uno tiene que ocuparse, no preocuparse. Preocuparse no sirve de nada. Tenemos que ponernos en acción. Y ponernos en acción a lo mejor es ir mañana simplemente a la jornada para aprender cosas sobre qué hacer con una entrevista de trabajo. Pues queda hecha esa invitación. María Isabel Díaz, presidenta de la Asociación Hispalante, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, bueno, y aclararnos estos conceptos que algunos ya nos coge como muy novedosos. Muchas gracias a ti. Y nosotros nos vamos rápidamente a publicidad para afrontar lo que es la parte final del programa de hoy, hablando con el profesor Fidalgo. Hasta ahora.